buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos muy alegres de poder compartir esta mañana la palabra del Señor con ustedes. Oremos, hermanos, para que su gracia permanezca en nosotros, para que su gracia siga obrando y nos dé nuevas fuerzas, aún en medio de la oposición, en medio de que las tinieblas no quieren que la luz prevalezca, pero sabemos que la luz va a prevalecer. Les invito a que abramos nuestro corazón a la palabra del Señor esta mañana. Amado Señor, te doy gracias esta mañana por la vida de mis hermanos, porque nos has cubierto, porque nos has enseñado tu camino, Señor. Gracias por poner muros sobre nuestras vidas. Gracias por estar atrayendo a otros a tu camino. Señor, es una gran bendición caminar en este tiempo de tu mano. Sí, Señor, caminar con hombres y mujeres y niños y jóvenes que aman tu nombre. Señor, por favor, sigue obrando en nuestras vidas y que podamos convertirnos en adoradores que te adoran en espíritu y en verdad a cada momento en este tiempo. Por amor de tu nombre, Señor, termina tu obra en nosotros. Señor, acuérdate que somos polvo. Sí, Señor, sopla vida sobre nosotros. Sopla vida, Señor, en tu gran misericordia, por amor de tu nombre. Te lo rogamos en esta hora. Y háblanos, por favor, en esta hora. Y enséñanos tu camino, por amor de tu nombre. Lo pedimos, Jesucristo, amado Salvador. Y en tu nombre hemos orado y queremos estar en este día. Amén. Amén. Y esta mañana yo quiero compartir algo de las Escrituras y le he titulado a este mensaje El camino de la apostasía. El camino de la apostasía. Y quiero ver con ustedes en el libro de Génesis, en el capítulo 38 de Génesis, encontramos una historia muy importante para la historia del pueblo de Dios, para la historia del pueblo de Israel. Y dice aquí, leyendo en el primer versículo de este capítulo 38 de Génesis: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y quiero detenerme ahí porque Judá es el hombre, hijo de Jacob, escogido por el Señor, escogido por Dios mismo, para ser el canal donde la vida del Señor iba a venir. Este hombre simboliza una de las 12 tribus de Israel, pero vemos aquí su nombre, sabemos por el hebreo que su nombre tiene un significado y es alabanza, adoración a Dios. Pero dice que este hombre se había apartado de sus hermanos, se había alejado y iba en dirección opuesta a la voluntad de Dios, porque este hombre fue a buscar a los cananeos. Y dice la Escritura, y si leemos esta historia, es un capítulo, digamos, desgarrador, un capítulo muy triste en la vida de este hombre, de esta tribu de Israel, de este cimiento de este hombre. Porque este hombre abandonó la casa del Padre, abandonó el camino del Señor y fue a buscar e inmediatamente, claro, halló la amistad de este mundo. Este hombre halló el consuelo de este mundo, halló lo que él quería. Y dice que hizo que terminara uniéndose a los cananeos. La historia de Judá de aquí en adelante es una historia trágica. Dice la Escritura que
del fruto de esta relación le nacieron 2 hijos, y Onán. Y dice que estos 2 desagradaron a Dios en gran manera, porque así viven los cananeos en este mundo, desagradando a Dios, haciendo su propia voluntad. Pero este hombre que entendía el camino de Dios, se unió a ellos, se unió a esta nación de cananeos. Y dice que el Señor mismo cortó de la tierra el fruto de Judá. Dice la Escritura que esos hombres murieron. Y si usted escudriña este capítulo 38 de Génesis, va a ver cuáles eran los pensamientos de los cananeos, porque obviamente no eran los pensamientos de Dios, de estos hijos de Judá. Eran pensamientos de este mundo. Ellos no tenían amor por el prójimo, no tenían temor de Dios, y estos hombres desagradaron a Dios en gran manera. ¿Cómo vivían los cananeos? Sin Dios, viviendo a su manera y principalmente inmorales, inmoralidad, viviendo como animales irracionales, y el Señor los cortó. Pero Judá, hermanos, cometió este error de alejarse de la casa del Padre, pensando que ese era el mejor camino. Y qué triste que muchos cristianos evangélicos, sin darse cuenta, cuando fallan, cuando hacen algo desagradable delante de Dios, cuando hay pecado en su vida, instantáneamente en su corazón surge el deseo de mejor ya no estar en la casa del Padre, mejor ya no estar con Dios. Tal vez Dios me va a rechazar si yo confieso mi pecado. Tal vez Dios me va a rechazar si yo busco la ayuda. ¿Qué van a decir de mí? Y huyen. Fue lo que sucedió en la vida de Judá. Él cometió un error en la casa de su padre, causó dolor al corazón del padre por su pecado junto con sus otros hermanos. Esto vino por las consecuencias de lo que hicieron con la vida de José, el hermano pequeño de ellos. Pero este hombre, en vez de confesar su pecado, en vez de buscar la ayuda, él se aleja de Dios, como si eso fuera la respuesta. Y eso es lo que hacen muchos cristianos, se alejan de Dios. Ayer hablaba con una persona y me decía, yo no puedo llegar a la casa del Señor, porque él me decía, yo servía en un tiempo, yo adoraba en un tiempo, era líder de jóvenes, pero ya no estoy caminando. Tuve problemas, fallé, me metí en el alcohol, me metí en los vicios, y yo no puedo llegar al Señor ahorita, porque yo estoy mal, y yo quiero llegar un día que esté bien. Eso no va a suceder, le dije a este hombre. El hombre solo no puede. Usted necesita llegar como usted es. Usted necesita llegar a Cristo para que Él lo transforme. Este hombre me dijo, vamos a platicar, vamos a hablar un día. Y espero que este hombre pueda entender el camino, que es devolvernos a Él. Él nos espera para lavarnos y limpiarnos. Pero Judá decidió tomar su propio camino. Y vinieron las consecuencias. Y este hombre entendía el camino de Dios. Sabía el camino de Dios. Pero lastimosamente se alejó. Y vemos aquí el fruto de este hombre. Bueno, la historia nos relata aquí en el capítulo 38 que él tuvo un tercer hijo y él prometió este hijo a su nuera, aquella mujer que había estado casada con sus 2 primeros hijos. Y al morir, Judá promete a esta mujer darle a su nuera su tercer hijo en casamiento, porque de alguna manera él quería cumplir lo que en ese tiempo se hacía. Era eso: cuando alguien moría, el hermano tenía que tomar el lugar de su hermano para levantar un nombre. Pero Judá se olvidó de su promesa. Judá se olvidó de sus palabras. Y eso sucede cuando estamos a medias en el camino del Señor. Vamos a defraudar a otros. Tamar, esta mujer, la nuera de este hombre, Judá, dice que
vivió con sus vestidos de viudez hasta que Judá cumpliera su palabra. Y tristemente, hermanos, esa viudez no le importaba a Judá. Ese dolor en su nuera no le importaba. Y así hay muchos cristianos hoy que aunque otros estén sufriendo por su camino, por sus decisiones, no les importa, siguen adelante en su propio camino. Y ese es el camino de un apóstata, una persona que abandona los caminos, los designios de Dios. Y sabe que ese no es el camino, pero no quiere volverse, pero no cambia sus propios caminos. Y esto, hermanos, nació ahí, en el corazón del hombre. En medio de que el hombre le falló a Dios, el hombre decide seguir su propio camino. Si ustedes recuerdan, en el desierto, dice que Israel glorificó a Dios, alabó a Dios cuando Dios los sacó de Egipto, los sacó de dura servidumbre, los salvó por mano de Moisés, les envió un pastor, un libertador que los salvase. Y cuando ellos iban en el desierto, empezaron a decir, no queremos este camino, ya no queremos, ya no lo vemos bien. Y dice que empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, empezaron a rebelarse contra la autoridad. La escritura dice que Dios les dio a ellos lo que pidieron. Y es lo que estamos viendo hoy, es lo que Judá hizo. Él quería hacer su propia voluntad y Dios le dio puerta libre. Porque muchos quieren eso, que Dios les diga, está bien, sigue adelante tu camino. Y decir, bueno, pero yo sé que Dios por lo menos algo tiene que ver en esta decisión. Algo tiene que ver en lo que yo estoy haciendo. Pero hermanos, es la voluntad perfecta de Dios. Israel dice que recibió lo que pidió en el desierto, pero también recibió mortandad, recibió juicio por su propio camino. Y ese es un mensaje, un espíritu que tristemente está hoy predominando aún en las iglesias y que no aparece en el Evangelio de Jesucristo, no aparece en la ley de Dios. El reclamar, el pedir, porque es la condición que hay hoy en medio de la iglesia. Entonces, este hombre, Judá, era un hombre que se había apartado de los caminos de Dios, conociendo. Y eso es un apóstata, alguien que conoce, alguien que sabe. Esa es la apostasía. Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento que ese espíritu se manifestará en el último tiempo. Ese espíritu se manifestará aún dentro de las iglesias, no solo afuera, aún dentro de las iglesias. Hermanos, recordando la vida del otro Judá, más conocido en el Nuevo Testamento como el discípulo Judas Iscariote. Este hombre estaba dentro, hermano. Judas nunca estuvo fuera. Judas estaba dentro del plan de Dios, dentro del reino de Dios, dentro del gobierno, desde adentro, hermanos. Este hombre estaba en su corazón haciendo su propio camino, su propia voluntad. Y sabemos la historia de este hombre, cómo termina este hombre, reventado por la mitad, dice el libro de Hechos, cayendo, hermanos, de cabeza, se rompió por la mitad. Y sabemos de qué nos habla la cabeza, nos habla de la autoridad, un hombre que no quiso estar sometido al gobierno de Dios. Hermanos, nunca terminaremos el plan de Dios si no estamos sometidos al gobierno de Dios. Nunca terminaremos la carrera. Necesitamos esa obra, pero necesitamos rendirle al Señor nuestro corazón. Les he compartido en otras ocasiones que aquí se toman muchas decisiones. Aquí tenemos muchas, otros le llaman el segundo cerebro, o el primero, porque este le manda señales, le manda directrices ahí para que el cerebro ejecute. Hermanos, pero este hombre se reventó por la mitad. Vemos en la historia de los reyes de Judá que muchos algunos padecieron enfermedades tan graves que hasta sus intestinos se les salieron. Las entrañas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no querían seguir el camino de un discípulo
un seguidor del Señor. Y vemos esta historia tan trágica. Bueno, la escritura dice que esta mujer, Tamar, vestida con vestiduras de viudez, esperando la promesa de su suegro por el hijo varón que él había tenido, el último. Ella estaba esperando. Oh, hermanos, qué figura de esta mujer. Esperando, guardándose para el día de la boda, hermanos. Guardándose para el día de la boda. Pero ese día no llegaba, hermanos. Pero esta mujer tomó un plan y tomó una acción, y es una historia muy triste, muy trágica. Esta mujer tuvo que vestirse como vestían las rameras de aquel tiempo. Y principalmente las rameras no mostraban el rostro en ese tiempo donde estaba aconteciendo esta historia. Ellas no mostraban el rostro, estaban tapadas, y se conocía por las vestiduras y por lugares que ellas frecuentaban. Hermanos, antes de seguir esta historia, quiero ver con ustedes en el libro de Isaías, capítulo 1. Si usted me acompaña, hermanos, al libro de el profeta Isaías. Isaías, hermanos, en el capítulo 1, y dice aquí, hermanos, la escritura en el verso 9 del capítulo 1. Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. ¿Cómo compara Dios su pueblo? Como los sodomitas, como los de Gomorra, vivían sin Dios, sin ley. Como estamos viviendo hoy, aún en medio de la iglesia. Hay sodomía, hay homosexualismo. Pastores están siendo obligados a casar homosexuales y lesbianas. Y si no, pueden perder sus iglesias y sus congregaciones. Y los pastores, muchos de ellos, ceden. Así está hoy el pueblo de Dios. Hay una apostasía en contra del camino verdadero. Pero miren lo que dice, hermanos, en este capítulo. Y dice en el verso 21: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Pero hermanos, Dios estaba viendo en el tiempo de Isaías, y Isaías no era solo para su tiempo, él estaba viendo también nuestro tiempo, hoy. Y el Señor le dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Y vemos, hermanos, el carácter de ese corazón. Y vemos esta historia volviendo a Génesis 38, y con ese pensamiento de Isaías de cómo el Señor ve su pueblo. El Señor dice en Génesis 38, relata ahí la historia, que esta mujer se vistió como ramera. Y por eso Judá la detectó. Y hermanos, esta mujer nos habla de conseguir los deseos del corazón a través del hombre, a través de dejar el camino del Señor. Esta mujer sí esperó un tiempo, pero se cansó de esperar y actuó a su manera. Por el otro lado, vemos este hombre, Judá, un hombre llamado a ser un canal para atraer a otros al Señor. Lo vemos este hombre vacío, buscando en el mundo inmoralidad. Y eso es lo que pasa de los apóstatas, que abandonan el camino del Señor, que abandonan el fruto del Señor. Van a ir a buscar el camino de este mundo y el fruto y el lugar del cieno, del lodo de este mundo. Así termina este hombre, Judá. Y vemos a Tamar con las vestiduras, ya no de esperar al hijo varón,
sino con las vestiduras de prostitución para conseguir lo que ella quería también en su corazón. La promesa que no se le cumplía. Tristemente hay muchos cristianos que están hoy buscando, que están hoy reclamándole al Señor, pero a su manera. Pero están viviendo una vida con el rostro tapado. Así estaba esta mujer. Era un símbolo de la ramera. Como le dice el Señor en Isaías a su pueblo: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Estaba tapado el rostro. El Señor dice en su palabra: muéstrame tu rostro. El Señor quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él, que lo conozcamos cara a cara, que lo anhelemos. Pero esta mujer tenía tapada la cara, no dándose a conocer. Hermanos, ¿conoce el Señor nuestro rostro? No estoy hablando de la etiqueta de ser cristiano nada más. No, estoy hablando de una relación. ¿Te conoce Él de madrugada? ¿Te conoce Él? ¿Conoce tu rostro en el ayuno? ¿Conoce tu rostro el Señor a través de las Escrituras? ¿Conoce tu rostro cuando tú te derramas por otros? ¿Conoce el Señor tu rostro como una persona que ha edificado la casa del Señor con bienes terrenales y con bienes espirituales? ¿Te conoce el Señor? ¿Conoce tu rostro, hermano? El camino de la apostasía, el camino de la ramera, una de las partes de su vestidura es tener tapado su rostro. El Señor no se acercará a esas vidas hasta que haya arrepentimiento, hasta que esas vestiduras sean quitadas. Esta mujer hizo algo también tremendo, y es la condición de la ramera. Y ella buscaba las cosas de este mundo. Sabemos que Tamar no era una ramera, no era una prostituta, pero ella lo hizo para conseguir lo que se le había prometido y no había conseguido. Hermanos, tengamos cuidado, porque tristemente hay moveres en la iglesia y hay gente que se expone a ese espíritu. Hay gente que en la iglesia pasa profetizando, pasa diciendo lo que le va a pasar a la gente más adelante, y solo son puras emociones, y la gente cree y espera, y cuando no se cumple lo que le dijeron, entonces la persona empieza a tomar sus propias decisiones, se mete en grandes problemas, en grandes líos, porque quieren que a la fuerza la palabra se cumpla, lo que le dijo aquel hermano o hermana, por una profecía que tal vez no vino del corazón de Dios. Porque cuando un profeta de Dios hablaba, la palabra tenía que cumplirse a cabalidad, sin estar torciendo el brazo del Señor. No, la palabra de Dios, hermanos, va a venir, pero cuando hayan personas que estén buscando el rostro de Dios. Y debemos de tener temor de decirle algo a alguien en el nombre del Señor. Esto no es un juego, hermanos. Tenemos que tomar esto con mucho cuidado, con mucha seriedad. Tamar quería conseguir al precio que fuera de este mundo que el hijo de Judá, el hijo varón, pudiera estar con ella, casarse con ella. Pero lo que hizo ella, hermanos, fue también desagradable a los ojos de Dios, porque esta mujer no pidió, imaginémonos, ¿qué pedían las rameras y las prostitutas? Dinero. Querían vivir con dinero, o en ese tiempo con bienes, tal vez ovejas, vacas, bueyes. Pero cuando este Judá se llegó a ella, hizo ese trato para estar con ella. Era obvio que este hombre no tenía con qué pagarle en ese momento. Y esta mujer, cuando ve eso, le pide prenda. Era algo normal. Y este hombre, y esa es otra enseñanza, pero este hombre, Judá, le deja lo que era personal de él, lo que lo identificaba. Él dejó esa señal, hermanos. Él dejó lo que lo identificaba
para pagarle a esta mujer, para dejar un yo voy a pagarte. Hermanos, hay cristianos que pagan el precio, pagan lo que son para conseguir las cosas de este mundo. Están dispuestos a desvelarse, están dispuestos a sufrir, están dispuestos aún a ser maltratados por conseguir algo de este mundo, pero por conseguir algo de Dios no están dispuestos a ni siquiera esforzarse, ni siquiera un día a la semana. Qué triste. Así era Judá, hermanos. Así era la condición de este hombre. Así era Judas Iscariote. Así es el camino de los apóstatas, hermanos, que abandonan el camino. No quieren esforzarse en la casa de Dios, pero sí están dispuestos a entregar todo lo que ellos tienen. En lo que ellos se han identificado, están dispuestos a entregarlo por conseguir lo que ellos quieren, saciar su carne. Era lo que quería Judá. Y Tamar, por el otro lado, poniéndose vestiduras de ramera. Hermanos, qué triste, qué triste. Esta mujer también es un símbolo de aquellos que cuando no reciben lo que quieren, tal vez por una palabra que se les dijo, tal vez por el mismo pensamiento de ellos, esta mujer no recibió la promesa. Entonces empezó a usar sus métodos. Y cuando este hombre no le pudo ofrecer Judá dinero, ella le pidió sus prendas. Y muchos hoy están reclamando al Señor, reclamando que les sane, hasta amargados, porque el Señor no les ha cumplido aquello que ellos sienten que ellos merecen. Pero hermanos, oh, qué espíritu tan terrible, pero necesitamos conocer el rostro de Dios. Necesitamos ver el rostro de Dios. Hace muchos años, un pastor misionero fue a dar su vida al África. Por 40 años él dio su vida en ese continente. Su esposa fue enterrada en el continente del África. Este hombre tuvo que dejar su familia, su congregación, sus parientes. Y después de 40 años de servir al Señor en el África, él regresa. Él regresa a su país y de regreso venía en un barco de tercera, en un barco donde él iba incluido en los de tercera clase, o sea, en los más pobres. Así iba regresando él a su ciudad. Y él había dejado enterrada a su mujer en el África. Él había servido al Señor allá y hoy venía de regreso después de 40 años de servicio. Y cuando él se acerca a las costas de los Estados Unidos, él le pedía al Señor o esperaba que por lo menos su familia, sus hijos lo estuvieran esperando. Cuando él vio de lejos en el horizonte, él vio una gran multitud de gente y le dijo: Señor, yo solo pensé que mi familia iba a venir a recibirme, pero me estás esperando con una gran multitud de gente. Cuando el barco se acercó más, entonces delante de él había una banda de música y él oía esa banda de música y él decía: Señor, hasta con banda de música me vas a recibir y multitudes. Cuando el barco se acercó más, él vio una gran pancarta, un gran título que decía: bienvenido a casa. Y él decía: Señor, esto es maravilloso para mí. Y cuando el barco llegó al puerto, bajó la primera clase, bajó la segunda clase, y cuando bajó la tercera clase donde iba él, ya no había nadie en el puerto. Ya no había nadie para recibirlo. Ni siquiera su familia, ni siquiera los más íntimos, ni siquiera su concilio, ni siquiera su congregación, nadie. Este misionero se bajó de ahí muy triste, muy desanimado, y le dijo, buscó un lugar para sentarse y le dijo: Señor, te he servido tanto tiempo allá. Señor, mi esposa está enterrada en el África. Señor, ¿qué pasó? Yo pensé que me iban a recibir. Yo pensé que iban a apreciar lo que yo había hecho.
y estaba llorando ahí, muy desanimado. Pero en eso el Señor le habló a este hombre. Este hombre por un momento llegó a endurecer su corazón, pero le dijo el Señor a este hombre: ¿a quién fuiste a servir al África? ¿A las personas? ¿A agradarlas? ¿O fuiste a servirme a mí? ¿A qué fuiste al África? En ese momento, hermanos, él empezó a meditar. Y le dijo: aquí no te ha recibido nadie, le dijo el Señor. Aquí no te ha recibido ni tu congregación, ni tus hijos, ni tu familia, ni el concilio. Nadie te ha recibido. Porque tú no les fuiste a servir a ellos. Tú me fuiste a servir a mí. Y le dijo el Señor: mira para arriba. Mira. Y este hombre vio y le dijo: ¿qué ves?, le dijo el Señor. Y le dijo: Señor, yo no veo nada. No veo nada. Y el Señor le dijo: todavía no ha llegado tu tiempo. Todavía no ha llegado tu hora. Pero cuando llegues allá, cuando llegues a tu casa, allá donde tú tienes un lugar para mí, entonces yo te diré: bien, buen siervo y fiel. Cuando llegues allá, ahí será tu recompensa. No aquí, delante de los hombres, porque tú me has servido a mí en los cielos. Tú has servido el reino de Dios, pero todavía no has llegado a casa. Todavía te espera un poco de tiempo. Cuando llegues a casa, entonces ahí se te recibirá y se te dirá: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Este hombre fue animado. Hermanos, no es tiempo de reclamarle al Señor. No es tiempo de enojarnos con Dios. No es tiempo de buscar a los cananeos. No es tiempo de buscar nuestros propios caminos. No es tiempo de esconder el rostro y ponernos esa ropa junto al camino, esas vestiduras, como dice en Isaías, de ramera. Es tiempo de mostrarle el rostro al Señor. Es tiempo de esperar al Señor en nuestro corazón a través del camino de la cruz. Es tiempo de esperar las promesas del Señor. Y tal vez no vamos a recibir, como dice el libro de Hebreos, que muchos no recibieron lo prometido aquí en la tierra. Pero allá, hermanos, ¿qué nos espera allá? ¿Qué te espera a ti allá, hermano? Aquí se cumple y todo pasa. Pero ¿qué esperas en los cielos? ¿Quién te espera en los cielos? El Señor va a esperar a aquellos que han sido fieles y que esperan a su palabra. Como el camino de los apóstoles. Hombres enviados y usados por Dios para perfeccionar al pueblo de Dios. ¿Estás tú hoy caminando en esa senda? ¿Estás tú hoy siendo un instrumento para que otros puedan perfeccionarse en el amor de Dios? ¿Estás derramándote por otros? Aún no recibiendo las promesas. Aún en medio de aflicciones. Aún en medio de dolor. El Señor quiere usarnos y que terminemos siendo fieles. Hermano, hermana, joven, niño de Dios, yo te animo a buscar el camino del Señor. Yo te animo a escondernos en el camino del Señor. Yo te animo a mostrar tu rostro. Que nos quitemos toda vestidura de impureza, de inmoralidad, de los designios del hombre. Y que el Señor escoja las vestiduras para nosotros. Oh, hermanos, que el Señor nos dé su gracia en este tiempo. Que el Señor nos libre del camino de la apostasía. Tristemente, así fue el fruto de estos hombres. La historia de Judá nos cuenta que este hombre se volvió a Dios únicamente por los tratos de Dios en su vida, únicamente por el desierto espiritual en su vida. Este hombre reconoció que su camino no funcionó, hermanos, y este hombre termina siendo el canal Judá, el canal por donde la vida del mismo Mesías vino a esta tierra. Porque, hermanos, si hoy el Señor está escogiendo la cruz para nosotros,
El camino estrecho es para que terminemos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tal vez nosotros le hemos pedido, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de este tiempo. Pero tal vez, hermanos, es el camino, no tal vez, estoy seguro que es el camino que Dios ha escogido, el Padre, para purificarnos, para limpiarnos, para la postre hacernos bien. Israel no entendió. Y al final Israel terminó desviándose, postrados en el desierto. Aquel desierto que iba a matar la vida pecaminosa de ellos y los iba a llevar al reino, terminó siendo aquello que los destruyó para siempre. Hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. Judá se volvió a Dios con todo su corazón. Él escogió los tratos. Él se volvió a la casa de su padre en medio de sus fracasos. Judá reconoció que separado de Dios nada se puede hacer bien, hermanos. Separados de Dios podemos forjar un imperio. Podemos ser reconocidos por el mundo como personas ilustres, importantes, pero al final el fruto, esa torre, va a caerse. Y muchas veces nuestros hijos, nuestra familia va a pagar el mayor precio por nuestro egoísmo. Pero hermanos, que como Judá hoy podamos volvernos a la casa del Señor. Y en medio de los tratos, en medio de ese desierto, escoger ir a buscar al José celestial. Judá, sin saberlo, fue a buscar al José su hermano, al que iba a hacerlo reflexionar y volverlo al camino verdadero. Ahora Judá podía poner su vida por sus hermanos. Ahora Judá podía ser el guía, podía ser la cabeza que iba a dirigir a un pueblo, a una tribu, hasta la vida misma del Mesías. Hermanos, qué precioso es el camino del Señor para restaurarnos. Qué precioso es el camino del Señor. Pero, hermanos, es tiempo de volvernos al Señor. Tristemente, Daniel, el libro de Daniel, nos cuenta que se hizo una gran estatua de Nabucodonosor. Y cuando la música sonaba, todos se postraban ante esa imagen. Muchos se están postrando hoy a la imagen de este mundo. Muchos se están postrando hoy al son de la música, al son de este mundo, hermanos. Muchos se están postrando ante esa imagen. Pero, hermanos, que terminemos adorando y buscando a Dios en este tiempo. Judá significa alabanza, adoración al Señor, al único Dios verdadero. Quiero dejarte esta palabra en tu corazón para que medites en ella, para que escudriñes en ella, para que alcances en esta tierra, no lo terrenal, para que alcances tu posesión eterna en el reino de los cielos. Para que alcances esa vida, como ese hombre que esperaba que lo recibieran y no lo recibieron bien después de tantos años. Pero al final él entendió que su herencia no está en este mundo. Hermanos, nuestra herencia no está en este mundo, está en el corazón de Dios. Su reino es justicia, paz y gozo, hermanos. No son cosas materiales, aunque Él dará su reino literal, material a su pueblo. Pero el principal objetivo, hermanos, el principal anhelo del Señor es que tengamos su reino en nosotros. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que busca el hombre en placeres, en dinero, en posesiones, y no lo encuentra, porque solo Jesucristo da paz, gozo y justicia a nuestras vidas. Te animo, amado hermano, a buscar el camino del Señor. Si tú llenas esas características de la ramera, si andas con otras vestiduras, vestidura nos habla de acciones, vestiduras de Dios, de lino fino, de acciones justas, pero tal vez tú tienes vestiduras de ramera hoy.
No estoy condenando a nadie. Tal vez hemos pasado por esos tiempos, apartándonos del Señor, por otros caminos, reclamándole al Señor. Tal vez has tenido tapado el rostro del Señor. No has buscado a Dios por ningún lado. Solo estás esperando que se cumplan en ti. Si tú has tomado el camino de Judá, abandonar la casa del Padre, tomar tus propias decisiones, vivir con los cananeos. Tal vez has tomado la decisión de que tus hijos crezcan a la manera que ellos quieran. Tal vez eso ha sucedido en tu vida. Pero esta historia, la historia de Judas Iscariote, nos muestra un tierno y perdonador Salvador. Tienes y tenemos todos la oportunidad de volvernos al Señor en este tiempo y terminar siendo la esposa de Dios, el canal de la mera vida del Señor. Tenemos la oportunidad hoy. Todos tendremos esa oportunidad de volvernos a Dios. Todos tendrán la oportunidad de volverse a Dios. Pero es el tiempo para tu vida. Es el tiempo, amado hermano. Es el tiempo de cambiar las vestiduras. Es el tiempo de cambiar ese título en medio del pueblo de Dios. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de volvernos a la casa del Padre. Que el Señor te bendiga esta mañana y que el Señor cumpla sus propósitos en tu vida, sometiéndote y obedeciendo a la palabra del Señor. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, esas palabras para tu pueblo. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Señor, traen tristeza a tu corazón. Pero Señor, que haya un pueblo hoy para volverse. Un pueblo que no está escogiendo su propio camino, sus propias vestiduras para obtener lo que tú tienes para nosotros. Como esa mujer Tamar, Señor, que escogió su propio camino, escogió sus propias vestiduras, el reclamar lo que se le había prometido. Pero al final, Señor, entendieron estos hombres y mujeres que no era su manera. Señor, pero que corazones que se volvieron y se arrepintieron. Señor, el corazón de Judá alejándose de la casa del Padre, entremetiéndose con los cananeos, pero al final, en el desierto, en el hambre, en el juicio, en la cárcel, Él reconoce, Señor, que solo tú salvas. Él reconoce que sus caminos han sido perversos y desagradables. Yo te pido, Señor, que en esta hora abra los ojos de muchas vidas. Muchos que tal vez en algunas áreas pensamos, no, Señor, pero yo estoy bien. Sin exponer el rostro a ti, sin volvernos a la casa del Padre. Señor, pero habla nuestro corazón. Señor, no queremos terminar como Judas Iscariote, como ese apóstata, Señor, que estuvo contigo, que experimentó tu presencia, tus milagros. Por él mismo pasó el fluir de tu poder, de tu salvación. Pero no quiso, Señor, amó más el campo de este mundo, Señor, que vivir en tu viña. Señor, no queremos terminar así. Queremos terminar junto a tu corazón. Por amor de tu nombre, danos tu gracia en este tiempo para volvernos. Danos tu gracia para cambiar las vestiduras. Danos tu gracia, Señor, para que el Hijo varón venga, Señor, a nuestras vidas. Oh, que rehusemos el camino de los apóstatas. Señor, que abra los ojos de muchos que ya están encaminados en ese camino y piensan que están bien, Señor. Oh, vuélvelos. Vuélvelos, Cordero. Vuélvelos a tu corazón por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre.